gusto nuevamente estar con ustedes en la última sesión de este Congreso Desafío Juvenil, Trastornadores. Quiero compartir con ustedes un mensaje pero antes voy a esperar a ver si se sientan todos los que están allá atrás, que hay muchísimo movimiento, pero antes, en lo que ellos se pueden ir todos acomodando, yo quisiera, aunque no alcanzo a ver a todos por aquí, pero siempre veo que están sentados todos con sus mismos compañeros, con sus mismos amigos. Yo quisiera saber si alguien de aquí ha conocido a alguien diferente, alguien nuevo, alguien con quien inició una relación nueva de amistad. Levante su mano si alguien tiene. Mira, sí, muy bien. Oigan, pues vamos a hacer algo. ¿Qué les parece si todos hacemos un esfuerzo por saludar por lo menos a 4 personas diferentes? Y preséntate, dile: oye, yo me llamo Toño, vengo de Guadalajara. ¿Y tú cómo te llamas? Pregúntale, a ver, párese a alguien, pónganse de en pie y saluden a alguien. Conózcanse. Mira, me encanta escuchar todo eso, mira. Bien, muy bien. Es parte del propósito de este congreso. Conozcan a alguien más. Dale tu contacto. Mándense un mensaje. Dile: nos vemos el próximo año. Respetuosamente dense un abrazo. Mira, muy bien. Mira cómo hacía falta esto, Me gusta cómo se oye toda esta algarabía. Muy bien. Gracias, Señor. Muy bien. Si ya saludaste a 2, 3, 4 personas, ahora sí, vamos todos a nuestros lugares. Vamos tomando tu lugar para continuar con el mensaje de esta mañana. Muy bien. Qué diferencia, La solemnidad que había y todos serios. Hola. Muy bien. Ok. Pues pareciera entonces que esos trastornadores del mundo entero han venido hoy acá. Aquí están todos. ¿Cuántos trastornadores hay aquí? Muy bien, muy bien. Me da gusto escucharlos así, como que cambia el ánimo una vez de estar entre un ambiente más cálido, más conocidos todos. Pues estos trastornadores del libro de los Hechos han trascendido en el tiempo, han trascendido en tantos lugares que hoy están aquí muchos nuevos trastornadores del mundo. Yo me pregunto, ¿qué es lo que tanto le molestaba a los fariseos, a los religiosos de aquel entonces, de los cristianos, de los primeros cristianos? ¿Por qué se molestaban tanto? ¿Qué es lo que hacía que tuvieran celos? ¿Qué los movía a alborotar a la gente para que fueran en contra de aquellos cristianos que no hacían absolutamente nada malo? Lo único que querían era agradar a Dios. ¿Por qué tanta saña contra ellos? ¿Por qué les hacían tanta insistencia, esa acusación? ¿Por qué querían terminar con ellos? ¿Qué era lo que tanto les molestaba a esos líderes, a esos religiosos, inclusive aquellos desde el punto de vista político? Porque los religiosos de aquel entonces tenían también intereses políticos. No solamente les interesaba el poder religioso, sino también les interesaba el poder político, el poder social y toda la influencia que pudieran tener sobre el pueblo. Y les molestaba mucho. ¿Qué era eso que les molestaba tanto? Bueno, si leemos un poquito
hacia atrás. Le hemos leído muchas veces, pero quiero ir al versículo 2 del libro de los Hechos, este libro capítulo 17, en donde dice: y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. Basándose en las Escrituras. Explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera, fíjense esto, y resucitara de entre los muertos. Esto era lo que realmente les molestaba tanto. El mensaje de que el Cristo, aquel hombre que habían ellos crucificado, que habían matado cruelmente, finalmente no pudieron contra él. Y no porque él se haya levantado en armas, con armas poderosas para destruir todo aquello que se había levantado contra ellos, sino porque no pudieron terminar con su vida, no pudieron terminar con él. Resucitó. Y de que Jesús había resucitado era un mensaje tan poderoso contra el cual no tenían ninguna argumentación, nada que pudieran ir en contra de este mensaje de resucitar, de que Cristo había resucitado. Entonces no era que aquellos cristianos primeros tuvieran un ánimo y un entusiasmo, que lo tenían. O sea, vivían realmente felices, vivían contentos, vivían con un entusiasmo que compartían su vida, compartían sus bienes, compartían todo entre ellos. Realmente se veía que estaban plenos, que estaban viviendo intensamente. Pero no era ese entusiasmo lo que les molestaba. No era solo que hablaban de Jesús, fue que predicaban que Jesús había resucitado. Y que Jesús había resucitado, a ellos a los cristianos, les daba ese empuje, ese entusiasmo, esa alegría de saber que su maestro vivía, que no habían terminado con él, mientras que a sus enemigos les molestaba muchísimo. Porque cuando ellos lo crucificaron, pensaron que lo estaban destruyendo y que estaban terminando con aquella doctrina, con aquel hombre, y finalmente no lo pudieron hacer. Eso trastornó a los líderes religiosos y no sabían qué hacer con aquel hecho, porque este era un hecho. No era simplemente una doctrina que estaba ahí, no era simplemente una filosofía, era un hecho. Jesús había resucitado. Era un hecho que lo habían crucificado. Era un hecho que lo habían traspasado con una lanza. Ese era un hecho. Y fue un hecho que él resucitó. Durante el ministerio de Jesús, mientras que él estuvo enseñando durante esos 3 años, los fariseos y los saduceos debatían con él y discutían con él todo tipo de enseñanza. Inclusive le ponían muchas trampas con respecto a la doctrina que Jesús enseñaba. Ante todo ponían argumentos, y Jesús siempre con una maestría les ponía todos los argumentos suficientes con los cuales les doblaba todo lo que ellos decían, los deshacía. Discutían cada enseñanza y hasta intentaban atraparlo con la misma ley, le ponían trampas. Pero después de la resurrección no tenían con qué debatir. No había nada con qué decir que eso no era cierto. Ya no se trataba de un argumento, era de un hecho que trastornaba todo. Les volaba la cabeza, les explotaba el hecho de que él hubiera resucitado. Por ejemplo, cuando argumentaban con Jesús acerca de que si era lícito pagar tributo al César, era una trampa que le habían puesto, porque si él decía no le paguen tributo al César, lo acusaban y entonces lo podían acusar de que él estaba en contra del gobierno. Pero el Señor, de una manera magistral, dijo: pues denle al César lo que es del César y a Dios
lo que es de Dios. No lo pudieron atrapar. Y podía ser eso podía ser debatible. Y ahí estaban, siempre atacándolo con palabras. Y ellos, después de que les dijo eso, quedaron en silencio. En otra ocasión le preguntaron que con qué autoridad hacía todo aquello. El sanar enfermos, el perdonar pecados. Y era una de debate siempre con Jesús, tratándolo de agarrar. Y el Señor siempre salía. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿De dónde era? Les preguntaba. ¿De los cielos o de los hombres? Le preguntaban algo y él con otra pregunta los hacía que regresaran. No lo podían atrapar, nunca. Si aquellos hombres decían que el bautismo de Juan era de los hombres, se ponían en contra de Juan, que lo consideraban como un profeta. Y si decían que era del cielo, pues le daban la razón a él. Siempre salía Jesús en todos los debates ganando, pero nunca reconocían que Jesús les ganaba. En otra ocasión, la secta de los seduceos, que por cierto, ellos no creían en la resurrección, ellos decían que no había resurrección, lo trataron de atrapar con una historia hasta absurda, porque en aquel entonces se acostumbraba que si una mujer quedaba viuda, el hermano del difunto tenía que darle descendencia a la familia, casándose con la viuda. Y le dijeron: maestro, en la resurrección, si una mujer muere su marido y su hermano se casa con él, y el hermano se vuelve a morir y se vuelve a casar con el otro hermano, y así hasta todos los demás, en la resurrección, ¿de quién será mujer? Y el Señor les dijo: erráis, no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. En la resurrección no seremos como en este mundo, dándonos en casamiento. Y siempre trataban de atraparlo. Los discípulos no llegaban a predicar ideas nuevas, llegaban a predicar exactamente al Cristo resucitado. No traían una novedad de filosofía, solo tenían una verdad en el libro de los Hechos. Todo el libro de los Hechos, cuando lo leemos, encontramos que los discípulos predicaban constantemente a Cristo resucitado. Este Jesús a quienes ustedes crucificaron, le decían los discípulos, Dios lo ha resucitado. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en aquel primer discurso del apóstol Pedro, en donde 3,000 personas se convirtieron cuando escucharon todo aquel mensaje, en donde concluyó: ese Jesús, Dios lo ha resucitado. Eso es lo que ha trastornado al mundo desde entonces. Por eso he titulado este mensaje: la tumba vacía que ha trastornado al mundo. Ha volteado de cabeza al mundo porque no tiene, desde aquel momento, desde aquel tiempo, nadie tenía ninguna argumentación, algo con que tirar este hecho real de que Jesús resucitó. No hay argumento humano contra una tumba vacía. No hay ningún argumento contra una cruz en donde todo mundo vio que estuvo crucificado. Todo mundo vio en aquel entonces, en ese tiempo, que lo traspasaron con una lanza. Todos lo vieron. No hay argumento contra una tumba vacía y contra una cruz en donde ya no está más colgado, ya no está más crucificado. No hay lógica, ni sistema religioso, ni un imperio, ni un ejército que pueda detener a alguien que venció a la muerte. Por eso estamos hoy aquí. Nada en la historia ha podido detener a un Cristo resucitado. No hay nada. Ese es nuestro Dios. Eso es en lo que nosotros creemos. Esa es nuestra fe.
Todo el libro de los Hechos. Ustedes pueden ver al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, a todos los otros apóstoles que estaban predicando la resurrección, porque eso, muchachos, es el fundamento de la fe cristiana. Es el corazón mismo del cristianismo. Ninguna otra religión, ningún otro líder de ninguna otra religión ha resucitado. Todos están muertos. Y todos ellos tienen una fe sobre un profeta o sobre un hombre que trajo una filosofía y que finalmente murió. No es nuestro caso. Nuestro maestro, nuestro Dios, vive. Y eso, muchachos, es lo que a nosotros nos debe tener con ese entusiasmo, con esa energía, con esa fe, con esa convicción de que finalmente quienes trastornan el mundo no somos nosotros, sino es un Dios vivo que vive en nosotros. El mensaje de la resurrección de Jesús es el mensaje más trastornador de todos los tiempos. No hay otro hecho más trastornador que este. No existe ningún otro evento en la historia de la humanidad que haya trascendido como la resurrección de Jesús. No hay otro. Muchos eventos han marcado la historia, pero ninguno ha trastornado el corazón del hombre. Ninguno ha trastornado la eternidad misma. Nada de eso, como lo ha hecho la resurrección de Cristo. El mundo aún continúa intentando derribar esta verdad. Todos los ateos, todos tus profesores de la universidad, todos aquellos que no creen, todas las filosofías, todas las leyes que se levantan en el mundo hoy van en contra de esta verdad. Y nada la ha podido derribar. Nada. Todos ustedes saben, en el mundo en el que vivimos, la educación que recibe el mundo, las leyes que se están legislando en los congresos de muchos países, todos en contra de esta verdad. Jesucristo resucitó. Y es por eso que todo el mundo maquila, todo el mundo está trabajando en contra de esto. ¿Para qué? Para oprimir al cristiano, para que se calle, para que no hable, para que no viva. ¿Por qué? Porque los trastorna, porque no les cabe en la mente, en su corazón, que nuestro Dios está vivo. No les cabe en su cabeza. Todo mundo trabaja en contra de eso. Todas las filosofías, todas las ideologías, todo aquello que en el mundo está, en donde nosotros vivimos, constantemente somos bombardeados. ¿Bombardeados para qué? Para derribar eso. Y ningún argumento ha podido ser. Todos los grandes eventos de la historia cayeron, empezando con los grandes imperios que en la historia ha habido. Egipto, Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Ninguno de estos imperios ha prevalecido. Nuestro Cristo vive. Esos imperios se derribaron y se creía que eran los imperios más poderosos y pensaban que vivirían por siempre. El imperio romano fue derribado en el siglo V, hace muchos años, y se creía que sería el más poderoso. La caída del comunismo con el muro de Berlín fue derribado en 1989, pensando que el comunismo sería aquello que se levantaría en contra de Cristo, en contra de Dios mismo, y fue derribado. No pudo. La conquista del nuevo mundo, América, naciendo un país súper poderoso como lo es este país, hoy está en duda su poder con el nacimiento de otras potencias, pensando que sería por siempre la potencia más grande.
Y ahí está. Nada ha podido prevalecer. Ninguno de estos eventos ha trascendido, no solo hasta la actualidad, no lo ha trascendido, mucho menos en la eternidad, como lo es nuestro Dios, como lo es nuestro Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Se sabía que este hecho impactaría la historia de la humanidad y que los líderes políticos y religiosos de la época intentaron evitar que esta noticia saliera. Desde el principio, desde el surgimiento mismo del cristianismo, se intentó detener. Mateo capítulo 28, por favor. Nos narra la resurrección, cómo fue. Versículo 1 en el 28 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Estos eran los guardias que cuidaban la tumba en donde el cuerpo de Jesús muerto estaba. Versículo 5. Hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él lo dijo. Vengan, vean el lugar en donde estaba puesto. Vean que el ángel les dijo a las mujeres: quiero que vengan a ver en donde estaba. ¿Por qué iban a ver si ya no estaba? Tenían que ver la evidencia de que él ya no estaba. Ahora les dice: vayan pronto. Las primeras trastornadoras, aquí están. Las primeras de la historia. 2 mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Las primeras trastornadoras de la historia fueron mujeres. 2 salieron. Y lo primero que les dijo el ángel: vayan pronto. Vamos, muchachas, pronto. Tenemos que hacerlo. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. ¿Qué van a decir? Él ha resucitado de entre los muertos. ¿Cuál es el mensaje? Cristo resucitado. Es lo que trastorna al mundo. Que nuestra vida hable de un Cristo resucitado. Ayer nos hablaba el pastor Arsenio de que tenemos que prepararnos, de que tenemos que hablar, que tenemos que decir, tenemos que compartir. Bueno, pues la primera parte de compartir es testificar con nuestra vida. Y el primer testimonio que damos es nuestra vida misma, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra fe. ¿Cómo vivimos nuestra fe? Eso, muchachos, también trastorna al mundo. Incomoda al mundo el ser diferentes. Incomoda al mundo que vayas en contra de la corriente. Sí, lo incomoda. Y les dice a estas mujeres: vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y él, o sea, ¿quién? Jesús. Porque Jesús ya había resucitado. Dice: ustedes van a ir, pero él va delante de ustedes. Eso es, muchachos, lo que nos da la garantía misma de que el mundo será trastornado con nuestras vidas, porque no somos nosotros, sino es él mismo yendo delante de nosotros. Y es entonces que podemos tomar valor. Es entonces que podemos tomar valentía, porque no somos nosotros, sino es él. Él va delante de nosotros.
Sabiendo que Él va delante de nosotros, ¿a poco no habrá en el interior de cada uno de ustedes ese deseo y ese fervor, como decía el pastor Arsenio ayer, de quererlo, de querer anunciarlo, de querer vivirlo, de querer testificarlo, de querer ser un siervo de Él, de querer servirle, predicar, vivir para Él? Claro, porque Él va adelante, no nos deja solos. Prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él estaría con nosotros. No tengas miedo de testificar. No tengas miedo de anunciar. Que no te dé pena, que no te dé vergüenza. Él va delante de ti. Él te dice qué hacer, cómo hacerlo, a quién decírselo. Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, les dijo. ¿Quieres ver la mano de Dios? Pero de verdad quieres ver la obra de Dios en tu vida, los milagros. Vive a Cristo. Vivamos a Jesús. Vivamos su enseñanza. Amemos lo que hizo por nosotros. Y cuando amamos lo que hizo por nosotros, cuando lo seguimos, cuando lo confesamos, entonces lo veremos. Entonces veremos su mano. Entonces superaremos las pruebas. Entonces superaremos los obstáculos que este mundo nos pone cada día. En tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, con tus amigos, en el mundo entero habrá siempre dificultades, habrá siempre obstáculos. Pero ¿sabes una cosa? Él prometió ir delante de nosotros. Y es entonces que vamos trastornando todo nuestro caminar, todo lo que se va atravesando delante de nosotros. Allí lo verán. Miren, se lo he dicho a ustedes. Versículo 8. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. Vean que este temor no es un miedo que paraliza, no es un miedo que nos deja congelados, es un temor de una ansiedad por hacerlo, por ir, por obedecerlo, porque esta palabra temor va acompañado no de gozo, de gran gozo. Pensé que iban a gritar todos, ahora sí. De gran gozo. Va acompañado de gran gozo. Muchachos, ser cristiano debería ser una vida de gran gozo. Siempre, siempre. Porque aún enfrente de las dificultades, el Señor siempre nos saca adelante. Nunca nos deja ahí. Nunca nos quedamos ahí. Sí, siempre habrá dificultades, siempre habrá penas, siempre habrá cosas en las cuales... ¿Por qué? Porque este mundo constantemente nos está poniendo argumentos para no testificar del Cristo vivo, del Cristo resucitado. Pero la vida del cristiano es de gran gozo. El cristiano va trastornando al mundo con gran gozo interior, con gran gozo exterior. Eso es lo que genera la vida nueva. Eso es lo que genera el Cristo vivo. De repente Jesús le salió al encuentro. Ahí iban las mujeres. Apareció Jesús y les dijo saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan. Nuevamente, la vez pasada les dijo el ángel, ahora les dice Jesús. Ahora nos dice Jesús: vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Ese será el anuncio. Ese será el anuncio que tenemos que dar. Nuestro Cristo resucitado vive en nosotros. Vayamos, anunciemos y entonces le veremos. Veremos su mano en nuestro caminar,
pero un día le veremos cara a cara. Un día estaremos frente a Él. De eso se trata la resurrección. Ese es el fundamento de nuestra fe, de que no moriremos o que no permaneceremos en la tumba, sino que seremos resucitados. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberaron con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Fíjense, desde el principio queriendo callar la verdad, desde el principio queriendo tapar un hecho real, soborno, pagaron a los soldados que deberían estar cuidando el cuerpo y que ellos mismos fueron testigos de aquel temblor, fueron testigos de aquel ángel y fueron testigos que las mujeres fueron también ahí. Eso es lo que el mundo quiere hacer, callar. El mundo quiere hacernos callar. Satanás quiere que callemos. El sistema quiere que callemos. Por eso infunde temor. Por eso muchos jóvenes están distraídos. El mundo nos distrae de muchas formas, de muchas maneras. ¿Para qué? Para que no nos concentremos en lo principal de nuestra vida cristiana: vivir la resurrección de Jesús, vivir la vida nueva que Jesús nos da. Y entonces, desde el primer día de su resurrección, el sistema ha intentado callar. No nos vamos a callar, trastornadores. No nos vamos a callar. No podemos callarnos. Esa es la gran comisión que nos ha dejado el Señor a todos: trastornar este sistema con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestras decisiones, con nuestra vida misma. Esa es la misión que tenemos: trastornar este mundo. No nos callaremos. El sistema no nos puede callar. Y si esto llega a oídos del gobernador, le dijeron, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades, les dijeron a los soldados. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta el día de hoy. O sea que el pueblo judío hasta el día de hoy todavía dice: no, hombre, no es cierto. Claro que no es cierto. No resucitó el tal Jesús. Pero no pudieron evitar que la noticia corriera. Entonces inventaron muchas mentiras. Muchas mentiras se inventaron. Jesús no murió, era el argumento. Se desmayó. Se desmayó en la cruz y entonces al estar desmayado lo llevaron a la tumba y como no estaba muerto, se levantó y se fue. Jesús fue ejecutado por soldados romanos expertos en matar. No fue algo aparente, fue algo cruel, fue algo doloroso. Es más, el sistema se quiso asegurar que muriera y le clavaron una lanza. Y esa lanza hizo que completamente su sangre se derramara completa para cumplir la profecía de que sería la sangre del Cordero la que nos limpiaría de todo pecado. Y murió y fue sacrificado. Hasta su última sangre pagó por ti y por mí. ¿Para qué? Para ser limpios, para ser justificados. Ningún argumento. Juan capítulo 19, 34 dice que atravesaron el costado con una lanza y salió sangre y agua. Eso es una señal de muerte física. Sí murió, por supuesto que murió.
Y su muerte tenía un propósito. Y ese propósito éramos tú y yo. Tú y yo. Cada minuto, cada segundo que el Señor estuvo en esa cruz, estaba pensando en la humanidad. Estaba pensando en nosotros. Estaba pensando en la gran necesidad que nosotros teníamos como humanidad. Y entonces, no hay argumento de que el Señor no murió. Hay una teoría que dicen que alguien robó su cuerpo, que sus discípulos lo robaron para inventar la historia de la resurrección. Pero, ¿qué discípulo o quiénes de los discípulos se atreverían a arriesgar su vida por algo, por una mentira, si ya habían visto cómo su maestro había muerto? ¿Ustedes creen que algún discípulo sería capaz de arriesgar su vida después de haber visto cómo Jesús murió para ir a robarse un cuerpo, para inventar una mentira? Si cuando lo atraparon antes de matarlo huyeron, Pedro lo negó, los demás desaparecieron, ¿qué discípulo tendría ese valor para ir a robarse el cuerpo estando 2 soldados romanos en la puerta? No hay tal argumento. No es posible. Jesús murió y resucitó. Jesús murió y resucitó. Algunos dicen que es un mito. Hay inclusive pruebas científicas de que Jesús existió, vivió, murió y resucitó. Hay muchísimas pruebas, evidencias reales, científicamente, que demuestran que Jesús vivió, murió y resucitó. Aún pruebas científicas hechas por personas no cristianas. Todo está ahí, toda la evidencia. La resurrección de Jesús no cambió solo estructuras externas, solamente lo que había políticamente o socialmente, sino cambió la esencia del ser humano, y eso les molestaba tanto porque ellos perdían adeptos, perdían seguidores. El sistema, eso es lo que teme, perder seguidores. La relación del ser humano con Dios, su identidad, su propósito y su destino eterno fueron impactados por la resurrección de Jesús. Ahora tenemos un propósito, jóvenes. Ahora tenemos una razón de vivir. Un Dios vivo. Es el corazón de la doctrina cristiana, la resurrección. No se nos debe de olvidar. No es solo una doctrina, es una verdad que alteró la historia, cambió la vida de los discípulos y sigue transformando corazones hasta el día de hoy. Primera de Corintios capítulo 15. En el versículo 12, vean lo que dice acerca de lo que representa la resurrección para nosotros. Ahora bien, en el versículo 12, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Porque todavía algunos cristianos de aquel entonces decían que no. A la mera hora se arrepentían de que no había resurrección de los muertos. Versículo 13, y si no hay resurrección de los muertos, ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. O sea que el valor que tiene nuestra fe, el poder que tiene nuestra fe es que realmente Cristo resucitó. Porque si no hubiera resucitado, entonces sería vano. ¿Para qué estamos aquí? Tomemos cualquier religión, como dice el mundo. Mira, eso es algo de lo que el mundo enseña, para no ir en contra de las religiones en su totalidad, sino dice, oye, no, cualquier religión te acerca a Dios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Solamente hay un camino, solamente hay un mediador. Ese se llama Jesús.
y no aceptes todas las filosofías que hay en el mundo, todas aquellas cosas que relajan completamente la relación de un cristiano con Dios. No es cierto que todas las religiones nos acercan a Dios. Un solo mediador hay entre Dios y los hombres, y este se llama Jesucristo. Un solo camino hay, y este se llama Jesucristo. Y si Él no hubiera resucitado, entonces sería vana nuestra fe. No serviría absolutamente para nada. ¿Para qué nos sirve la fe en un hombre que murió y ahí se quedó? No sirve para nada. Dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Lo cual quiere decir que Cristo resucitó, y por eso es que nosotros también resucitaremos. Si no, es vana nuestra fe, es vana nuestra religión. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Seríamos dignos de lástima si nuestro Cristo, si nuestro Jesús no hubiera resucitado. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El día de ayer yo compartí con ustedes acerca del nuevo nacimiento. Muchos de ustedes recibieron esta palabra, muchos de ustedes creyeron esta palabra, y yo estoy seguro que muchos de ustedes el día de ayer nacieron de nuevo. Pude verlo en mi espíritu, pude sentirlo, pude ver corazones sinceros llegando aquí al frente. ¿Por qué es que necesitamos un nuevo nacimiento? Porque por un hombre entró la muerte en la humanidad. ¿Quién es ese hombre? Adán. La desobediencia de Adán. Yo sé que muchos de ustedes desde muy niños han escuchado esta historia de Adán y de Eva. No sé hasta dónde lo han tomado como una verdad espiritual y como una necesidad real de que la muerte entró a la humanidad por un hombre, Adán. Desobedeció, terminó su comunión con Dios, terminó la relación con Dios. Eso significa el pecado, estar separado completamente de Dios. Eso fue lo que entró a la humanidad. Entonces, desde entonces, toda la humanidad teníamos la necesidad de un Salvador, porque estábamos muertos espiritualmente, muertos por completo, bien muertos. Aunque caminábamos, éramos como muertos caminando. ¿Por qué? Porque estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y era tan normal eso. Era tan normal vivir en pecado. Cuando estamos uno muerto no le duele nada. Cuando uno está muerto no duele. Al muerto no le duele. Le puedes golpear, le puedes hacer cualquier cosa y no le duele. Estar muerto en pecado es que cuando uno peca, es tan normal que cree que esa es la vida normal. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas y hemos nacido de nuevo, hemos tomado la vida de Cristo, porque dice que también en Cristo todos seremos vivificados, así como con Adán murieron, con Cristo somos vivificados. Ahora que tenemos a Cristo en nuestra vida, tu caminar, nuestro caminar, es totalmente diferente. Porque aunque seguimos pecando, porque el pecado está en estos miembros, nuestro espíritu está vivificado. Y cuando nuestro espíritu está vivificado, no nos deja pecar a gusto.
Esa es una señal de que naciste de nuevo, de que aborreces el mismo pecado que tú mismo cometes. No lo quiero, lo desprecio. Me llego a despreciar hasta a mí mismo cuando peco. No, Señor, yo no quiero esto. ¿Sí o no? Díganme si no. Porque estás vivo espiritualmente. Porque naciste de nuevo. Esa es una señal. Aborreces el pecado. Cristo vino a ti y te dio vida. De haber estado muerto en los delitos y pecados, ahora tenemos vida, vida en Cristo. Esta vida en Cristo está adentro de nosotros. Es Dios mismo, el Dios resucitado en nosotros, acompañándote, yendo contigo a cada lugar, yendo contigo en cada instante. Y cuando caemos, nos duele tanto porque estamos vivos. Pero si tú eres de los que pecas y normal y vives como si nada, y aunque vengas a la iglesia, amigo, no has nacido de nuevo. Porque una señal es aborrecer el pecado, es incomodar al pecado. Esa es una señal. Una señal es tener el Espíritu Santo de Dios que nos habla, que nos guía, que nos muestra, que nos lleva, que nos da la capacidad de poder testificar, de poder incomodar, de poder trastornar a este mundo. Ese es el Cristo resucitado en nosotros. Y ese es el sello que tenemos como trastornadores. Porque así como Adán entró, en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin. Y cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que hayan terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. A todos esos que trastornaremos serán puestos debajo de sus pies. Ese es el reino de nuestro Dios. ¿Sí? La resurrección de Jesús no es algo popular que predicar. No es algo que uno anda diciéndole, Cristo resucitó. La gente muchas veces ni lo entiende. Pero nuestro vivir y nuestro caminar es Cristo mismo, caminando por el medio de las personas en nuestra vida, en nuestro ser, en cada uno de nosotros. La tumba vacía es prueba del poder de Dios para salvar y liberar y enviar el propósito. La resurrección fue el mayor escándalo de la historia, el mayor escándalo perturbador hasta el día de hoy. Los judíos esperaban un líder guerrero, político, que los salvara, y encontraron a un hombre humilde que ponía la otra mejilla, que era capaz de humillarse, que era capaz de callarse ante los golpes. Ese es el Mesías nuestro, es el Mesías Salvador nuestro. En todos los ámbitos fue una completa trastorno. ¿Qué es lo que ahora viene a nosotros entonces? Porque la resurrección de Jesús, nosotros la vivimos todos los días. No es solamente una fiesta que se celebra en la Pascua, en Semana Santa y el Domingo de Resurrección y todo el mundo se recuerda. No es una fecha para recordar una vez al año. La resurrección se vive todos los días. La resurrección es algo en lo que nosotros como cristianos nos debemos de identificar. Porque seremos resucitados, pero además hemos sido vivificados ya en esta tierra. Pero cuando nosotros muramos, cuando partamos de esta tierra, el Señor ha prometido que nos resucitaría gracias a su resurrección. Entonces la vivimos todos los días pensando en aquel día en donde nosotros seremos resucitados. Y mientras tenemos que dar testimonio y avanzar y gritarle al mundo
que nos identificamos con esa resurrección. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes que han creído ya se bautizaron. ¿Alguien se ha bautizado? Levante su mano. ¿O hay muchos que no se han bautizado? Bueno, el bautismo es una forma de identificarnos con la muerte y con la resurrección de Jesús. Aquellos nuevos creyentes, aquellos que se han adherido a esta fe, aquellos que han nacido de nuevo, el siguiente paso tendría que ser bautizarse. El siguiente paso tendría que ser identificarse con la muerte y con la resurrección de Jesús por medio del bautismo. El siguiente paso tendría que ser proclamar nuestra fe públicamente, diciéndole en primer lugar a la congregación, a la familia y a todos: creo que Jesucristo murió por mis pecados, creo que he sido perdonado. Y entonces por medio del bautismo es una proclamación exterior de una conversión interior, es decir, una manifestación física en medio del bautismo. ¿De qué? De que internamente yo ya no soy el mismo. Es una manifestación de que Cristo, que resucitó, me resucitará a mí también y me ha vivificado aquí. El bautismo es un acto ceremonial que se realiza después de que una persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Todos deberíamos de pensar en bautizarnos como un acto de fe, como un acto de proclamación. Al regresar todos a sus casas, a sus iglesias, sería una buena oportunidad, pastores, organizar que todos nuestros jóvenes se pudieran bautizar. Esto se hace normalmente en presencia de la iglesia, como una proclamación pública de la fe de una persona. El bautismo expresa la idea de la unión con Cristo. El bautismo cristiano es la identificación y la unión con Cristo. Implica la confesión de Cristo como Señor, constituyendo la identificación externa con su muerte y con su resurrección. Eso es identificarnos con Cristo, porque entonces, una vez identificándonos con Cristo, podremos caminar publicando con nuestra vida que Cristo vive en nosotros. Y entonces podremos ser capaces de trastornar nuestro entorno, nuestro mundo, nuestro ambiente, en donde nos movemos. Yo, antes de terminar, quisiera hacerles una invitación a todos jóvenes a que hagan un compromiso con Dios hoy. A hoy que están aquí, que hagan un compromiso con el Señor de ser trastornadores en donde se encuentre cada uno de ustedes, en su trabajo, en su escuela, en su casa. Algunos de ustedes, sus padres no son cristianos, o dicen serlo, pero realmente no lo son. Tú podrías ser un agente de cambio ahí, un trastornador realmente hasta de tu misma casa, de tus mismos compañeros. ¿Cómo es esto? Déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Ora, lee la palabra, estudia, prepárate, como decía el pastor Arsenio ayer. Esto no cae así automáticamente y de repente el Señor es quien guía, el Señor es quien mueve, el Señor es el que pone las oportunidades. Pero necesitamos ser conscientes de esto. La tumba está vacía y el que estaba muerto allá adentro ahora vive en tu corazón. Tienes que ser consciente de esto. La tumba ya está vacía y ha trastornado al mundo a tal nivel de que no soporta aún por dónde caminas. El mundo no soporta aún por dónde andas, las decisiones que tomas, porque ese hombre que estuvo muerto en una tumba ahora
vive en tu corazón. Cierra tus ojos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú eres un Dios muy bueno, Señor. En ti confiamos. En ti descansamos, Señor. Porque sabemos que tú vives en nosotros, Dios. Sabemos, Dios, que tú eres quien nos ha transformado a nosotros. Y que gracias a tu presencia en nuestras vidas es que podemos trastornar este mundo. Podemos ser llamados trastornadores. No porque hagamos alboroto, no porque rompamos esquemas, sino porque vivimos tu palabra, porque queremos obedecerte, porque queremos seguirte. Pero este mundo todos los días nos pone oposición, Señor. Y algunas veces caemos, algunas veces cedemos. Pero tu Espíritu no nos deja, tu Espíritu Santo que vive en nosotros nos habla cada día. Aquí estoy contigo, no te dejaré, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.